Yo creo que aquí hay un punto bien importante que dio en el clavo, clavo Osvaldo. Sí, lo importante de un texto es que funcione. No podríamos decir que Alemania es un país que no funciona y tiene un texto totalmente impuesto. Y ahí podríamos decir que son tan razonables ellos que miran el texto en sí y dicen, sí, esto funciona y vamos para adelante. Aunque tenga un origen mucho más complejo que el nuestro que tiene hoy día. Pero aparte de eso, hay que decir, aquí hay varios puntos que, de hecho, Ignacio lo que planteó dice, es malo, pero no es tan malo. O sea, lo claro está en que el texto es malo. Y tú tienes toda la razón, Osvaldo, que aquí vamos a votar por el texto. Y el texto es malo. Ya entonces nosotros tenemos que pensar cómo construimos, país. No, o sea, lo que estoy planteando es que tienes razón que lo que vamos a votar es binario. Es el texto, ¿es bueno o es malo? O sea, el que lo encuentre malo va a rechazar, el que lo encuentre bueno va a aprobar. Y ahí lo que dice Jimena tiene la razón, nosotros tenemos que pensar en el país, cómo construimos país. Estábamos hablando de esta bandera, cómo nos unimos. Y ciertamente lo que ha sucedido, porque no podemos mirar solo el texto, tenemos que entender el proceso entero. Tal vez mi formación de historiadora me hace mirar los procesos completos. Todo este proceso ha sido tan espurio, de alguna manera se impuso el momento, se impuso la convención, de acuerdo, hubo una elección democrática, pero que terminó siendo de trinchera. Y si nosotros queremos que el país salga adelante y de alguna manera mire al futuro, tenemos que tener un consenso amplio. Y por eso yo creo que parándonos desde aquí, desde donde estamos, el rechazo, es malo el texto, cómo construimos un futuro mejor. Sin duda hay que hacer reforma, porque una de las cosas valiosas, al tiro, déjame decirte este punto, una de las cosas valiosas del proceso... Muy simple mi consulta. El texto es malo, según lo que tú señalas, y en consecuencia hay que votar rechazo. Por supuesto. Y al votar rechazo, tú apruebas un texto que es tan malo o más malo aún, porque tú, como tú bien dices, este es un tema binario. En cosas que son para mí esenciales. ¿Por qué razón yo estoy sentada aquí? Porque hay cosas esenciales. Y con que hubiese una de las cosas esenciales que ese texto me parecen malos, no tienen por qué ser todos los artículos malos, y eso sería una estupidez que todos los artículos fueran malos. No digas esa palabra. Perdón, es una palabra de edad. Pero a mí me han dicho básica, yo no reclamo. Así que no hay problema al respecto, digo. No, pero me refiero al texto que quedaría vigente si gana el rechazo. Sí. Es un texto que funcionó. ¿Tú no lo encuentras malo eso? No, yo creo que es un texto que funcionó durante 30 años y que nos hizo crecer y que podemos cambiar las cosas que necesitemos cambiar. Y por eso yo iba a decir, estamos en un proceso, todo esto abrió un proceso para mirar el país desde otro punto. Yo estoy de acuerdo que antes a lo mejor muchos no querían cambiar cosas, pero fíjate, yo como historiadora puedo decir que los cambios más radicales, políticos, yo me dedico mucho más a historia europea, pero en Europa muchos cambios políticos los terminó haciendo el sector contrario a esas ideas. ¿Por qué? Porque las cosas se van poniendo. O sea, claramente hay ciertas reformas que nosotros estamos dispuestos a hacer y que se van a hacer. ¿Y cómo se va a hacer? Eso estoy de acuerdo, lo veremos después del 4 de septiembre. Pero en este lado hay garantía de que efectivamente tenemos que avanzar a una constitución como plantea Pancho del siglo XXI. Y ahí lo más importante es que hay un acuerdo transversal. Chile no se construye desde una trinchera.